Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a trabajar el concepto de recta, ¿vale? Dentro del tema de geometría analítica en el plano. Vamos a trabajar el concepto de recta y las diferentes formas en las que tenemos de escribir la ecuación de una recta. Hablemos a las diferentes ecuaciones de la recta y vamos a aprender a trabajar con cada una de ellas. Aquí tenéis unas definiciones de recta, que cómo podemos definirla, pero tenemos que saber que una recta es una línea infinita de puntos con una dirección determinada. Las rectas tienen dirección, no tienen, a diferencia de los vectores, ni módulo ni sentido. ¿Vale? Esto es importante. Ya sabemos que el vector director de una recta nos marcará la dirección de esa recta, como la dirección de un vector es la dirección de la recta que pertenece. Pero en rectas no tiene sentido hablar de módulo porque son infinitas y de la misma forma tampoco tiene sentido hablar de sentido, nunca mejor dicho, ¿vale? Entonces, bueno, si tenemos claro esta definición, a partir de aquí vamos a ver cómo podemos expresar una recta y qué necesitamos para tener definida una recta. Bueno, pues para tener definida una recta, lo que nosotros necesitamos es, bien, dos puntos, ¿vale? Los llamaremos P y Q. Podemos también tener definida una recta a partir de un punto, vamos a ponerle un punto P y un vector, ¿vale? O de igual forma también se podría tener definida una recta a partir de un punto y la pendiente que nos marca también la dirección de esa recta, ¿vale? Una pendiente M, que entenderemos lo que significa cuando trabajemos la ecuación explícita o la ecuación punto pendiente. Teniendo alguno de estos casos, tenemos definida nuestra recta. ¿Vale? ¿Por qué necesitamos dos puntos? Pues porque evidentemente solo existe una recta que pase por dos puntos AB o PQ. En este caso vamos a poner PQ otra vez, había puesto aquí AB, vamos a poner PQ. ¿Vale? Pues solamente existe una recta que pasa por esos dos puntos. ¿Vale? ¿Por qué la puedo tener definida también a partir de un punto y un vector? Pues bueno, porque si yo tengo un punto P y tengo mi vector, en este caso por ejemplo PQ, pues ya de la misma forma ya tengo definida esa recta R, porque ese vector es el vector director de la recta y es el que me marca la dirección. ¿Vale? Esto es importante que lo tengamos claro. Teniendo esto claro, ya veremos más adelante el concepto de pendiente, pero el concepto de pendiente va asociado también al concepto de vector y va asociado también al ángulo que forma con la horizontal. Por tanto, si yo tengo eso, también tengo ya la dirección de la recta. Bueno, pues vamos a empezar con las diferentes ecuaciones de la recta. En primer lugar, tenemos que conocer la ecuación vectorial. Es una ecuación para la cual nosotros necesitamos un punto y un vector. Ya sabéis, evidentemente, que vamos a trabajar para todos los casos, prácticamente con este caso, con el de un punto y un vector. Pero está claro que si yo parto de aquí, si yo tengo dos puntos, automáticamente ya tengo el vector, que podría ser el vector PQ, ¿vale? Simplemente, ya sabéis, calculándolo de esta forma, como el punto final Q menos el punto inicial P. Pero también lo podría hacer con el vector QP, ¿vale? Da exactamente igual porque las rectas no tienen sentido. ¿Sí? Entonces, si a mí me dan dos puntos, lo que haría sería sacarme un vector a partir de esos dos puntos y ya con eso podría obtener esas ecuaciones de la recta. Entonces, para la ecuación vectorial, lo que hacemos es obtener cualquier punto de esa recta, ¿vale? Expresado de esta forma, x, y, como ese punto que yo tengo, mi punto P, más un parámetro que llamaremos t, por ejemplo, podemos llamar lambda, por ese vector u. ¿Vale? Esta es la forma de expresar la ecuación vectorial de la recta. Es decir, tendremos nuestra componente x del punto, nuestra componente y del punto,
y luego ese parámetro t por la componente x del vector, la componente y del vector. Y esto que nosotros tenemos aquí lo que nos permite es que para cualquier valor de ese parámetro t que nosotros le demos, obtendríamos cualquier punto que pertenece a esa recta. ¿Vale? Esa es la clave y eso es lo más importante. Luego haremos un ejemplo con números para cada una de estas ecuaciones para que lo veáis mucho mejor, ¿vale? Pero esa es la idea. Es que lo tengo aquí. Trabajaremos con estos dos puntos a partir de los cuales nosotros sacaremos nuestro vector y veremos cómo podemos obtener la ecuación de esa recta de diferentes formas, ¿vale? Pero se tiene que entender el concepto de ecuación vectorial y que si yo parto de un punto y yo tengo mi vector, obteniendo vectores tendré este punto, pero si yo me genero un vector proporcional multiplicándolo por un parámetro, voy a obtener este punto y así sucesivamente este punto, o si el parámetro t fuera negativo, este punto, y entonces puedo tener cualquiera de esos infinitos puntos de la recta. ¿Vale? Este es el concepto de ecuación vectorial de una recta. A partir de aquí yo puedo construirme las ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas son ecuaciones porque son dos, ¿vale? Lo que nos permiten es dar la componente x de cualquier punto de esa recta y la componente y de esa recta por separado. Es decir, simplemente trabajando con componentes, esa componente x será igual a, como se ve en la ecuación vectorial, a la componente x del punto más ese parámetro t por la componente x del vector. Y de igual forma, la componente y de cualquier punto de esa recta será la componente y de ese punto más el parámetro t por la componente y del vector director de esa recta, ¿vale? Y es exactamente el mismo concepto que acabamos de ver con la ecuación vectorial, pero por separado, ¿vale? Entonces, es importante, es muy importante, porque estamos aprendiendo a calcular o a obtener las ecuaciones de las rectas a partir de un punto y un vector. Pero podrían darnos una ecuación de la recta y pedirnos que calculáramos la ecuación de otra recta. Y por tanto tendríamos que ser capaces de saber obtener un punto y un vector a partir de cualquier ecuación de la recta. ¿Vale? Entonces tenemos que ser capaces de ver que si me dan la ecuación vectorial, esto que me encuentro yo aquí es el punto y esto que me encuentro aquí multiplicado por ese parámetro t es el vector. Si me dan la ecuación paramétrica, tengo que ser capaz de ver que esto que me dan aquí es el punto y esto que me darían aquí, también multiplicándose por mi parámetro t, sería el vector. Si alguno de estos elementos no aparece, es que esa componente es 0. ¿Vale? Si me dicen que x es 5, pues la componente x del vector será 0. Si me dicen que x es 5t, es que la componente x del punto es 0, porque no aparecería ese p de x en esa ecuación de la recta. ¿Vale? Es importante entender esto, es importante entender estas dos ecuaciones de la recta, porque a partir de aquí lo que hacemos es obtener nuestra ecuación continua. La ecuación continua de la recta, ¿vale? La obtenemos, vamos a hacer, digamos, de dónde sale, aunque luego lo podemos hacer directamente, despejando el parámetro t en cada una de las ecuaciones paramétricas. Veis que si yo despejo de aquí t, me queda x menos p de x partido por u de x, y si yo despejo de aquí el parámetro t, me queda y menos p de y partido por la componente y del vector. Pues ahora simplemente realizando una igualación, ¿vale?, puedo obtener mi ecuación continua, que sería pues x menos p de x partido por u de x es igual a y menos p de y partido por u de y. Y esta es la ecuación continua, donde igual que hemos hecho antes, puedo obtener
mi punto, como el valor que estoy restando a la x sería la componente x del punto, el valor que estoy restando a la y sería la componente y del punto, y los dos valores que se encuentran en el denominador serían la componente x y la componente y de ese vector. ¿Vale? Es tan sencillo como esto. Estas serían las tres primeras ecuaciones, ¿vale? Ecuaciones más teóricas, a lo mejor no son tan habituales a la hora de expresar una recta, ¿vale? Pero son muy importantes y muy interesantes conocerlas. A partir de aquí, ¿vale? Yo puedo seguir, de momento dejamos este ejemplo, volveremos a él. Puedo seguir con la ecuación general de una recta, y la ecuación general es expresar esa recta de la siguiente forma, como ax más bi más c igual a 0. Es decir, como una suma de términos, término coeficiente de x, coeficiente de y, término independiente igualado a 0. ¿Vale? Esa es la forma de expresar la ecuación general. ¿Cómo podemos llegar a ella? Pues a partir de mi ecuación continua, que si recordamos era esta, vamos a ponerlo como habíamos hecho, vamos a poner p de x, u de x y menos p de y partido por u de y, pues operando, ¿vale? Multiplicaría en cruz, me quedaría x menos p de x por u de y igual a y menos p de y por u de x. Simplemente operando y ordenando un poco, podéis ver que me va a quedar algo de este estilo. U de y por x menos u de x por y menos p de x u de y más p de y u de x igual a 0. Y esta es la forma de la ecuación general, donde ya veis a por x, algo por x, más b por y, b por y, más c, más c. ¿Vale? Por tanto, podemos ver directamente que esa u de y sería a y esa menos u de x sería b. Y todo esto de aquí sería c. Bien, entonces, si nosotros sabemos que nuestro vector director es el vector u, ux, ui, podemos ver que ui es a y que ux es menos b. Entonces, podemos directamente, a partir de mi vector, saber que su componente x va a ser menos b y su componente y va a ser a. Por tanto, ya podría, a partir de esto, teniendo un vector, escribir mi ecuación general. ¿Cómo sacaríamos c? Pues simplemente a partir del punto. A partir del punto P, sustituyendo esa componente x y esa componente y en x y en y, como ya tendría a y tendría b, sustituyendo el punto en x y en y, podría obtener c. Y no tengo que pasar por todas las demás, ¿vale? Pero eso es un poco la forma de llegar. Es importante conocer también que, de igual forma, como las rectas no tienen sentido, es decir, el vector opuesto de un vector también va a ser vector director de esa recta, también mi vector u podría ser b menos a. Y en función de los ejercicios que yo tenga, me interesará más plantearlo de una forma o plantearlo de otra. ¿Vale? Esta ecuación de la recta es muy importante y tiene muchísima aplicación para conceptos algo más complicados que se verán más adelante. ¿Cuál sería la siguiente ecuación general? Pues la siguiente ecuación sería la ecuación explícita. La ecuación explícita es una ecuación que se conoce
desde cursos bastante anteriores, porque se trabaja muchísimo para representar rectas, y es la ecuación para la cual yo necesito un punto y la pendiente que hablábamos anteriormente, ¿vale? Y se expresa de la siguiente forma, como y igual a mx más n, donde m va a ser la pendiente y n va a ser la ordenada en el origen. ¿Y qué es la ordenada en el origen? El punto de corte con el eje y, es decir, el valor de y cuando la x es 0. ¿Vale? Esa es la ordenada en el origen. Es decir, si yo tengo una recta así, ese punto de ahí es n. Bien, podemos ver que si nosotros despejamos de mi ecuación general, la y me queda que es menos ax menos c partido por b, o puesto de otra forma, menos a partido por bx menos c partido por b, ¿vale? Y por tanto puedo ver que esto es mi pendiente y que esto es mi ordenada en el origen. Por tanto, si yo sé A y B, también sé automáticamente la pendiente. Pero fijaros cómo a partir del vector yo tenía que era A y tenía que era B. Lo podríais hacer despejando no de esta, sino de esta de aquí, pero podemos ver directamente que la pendiente de una recta siempre es la componente y del vector partido por la componente x. Esto es muy importante y me permite ver que si yo conozco ese vector, ya tengo también directamente la pendiente. ¿Vale? Y para sacar c, lo único que tendría que hacer, para sacar n, sería sustituir el punto en y en x, y como conozco la pendiente ya podría sacarla. ¿Vale? Recordemos que si yo tengo una recta y la tengo definida por dos puntos, si yo me genero un triángulo rectángulo aquí y avanzo 2 por cada uno que subo, por ejemplo, esto directamente me da la pendiente, que es lo que yo avanzo en y, estoy subiendo 1, por tanto 1 positivo, partido por lo que avanzo en x, de izquierda a derecha positivo, 2, y por tanto es una forma también bastante directa de obtener la pendiente, y a partir de aquí también de obtener ese vector, si lo necesito, que fijándome aquí sería el vector 2, 1, ¿vale? La componente y es el numerador, la componente x es el denominador. Bien, si me dijeran que la pendiente es menos 3, como yo puedo escribir menos 3 como menos 3 partido por 1, pues ese vector sería el 1 menos 3. Siempre a partir de la pendiente yo puedo obtener directamente el vector directo. Bien, y aunque podríamos dar alguna ecuación más, vamos a ver una última, ¿vale?, que va a ser la ecuación punto pendiente, que es muy similar a la que acabamos de ver, pero no necesitamos calcular la ordenada de origen, porque yo a partir del punto con la pendiente la puedo expresar directamente así, ¿vale? Entonces ya veis que yo ya tengo la pendiente y las dos componentes de ese punto, la componente x y la componente y ya la tendría directamente. Bien, con esto yo veis que es bastante similar a la ecuación
a la ecuación explícita, pero también está muy relacionada con la ecuación continua, porque si recordamos que la pendiente era la componente y del vector entre la componente x, fijaros cómo trabajando simplemente un poco, es decir, llevándome esta componente y, este ui, dividiendo al otro lado y dejando la componente x del vector dividiendo aquí, llego a la ecuación continua. Por tanto, todas están relacionadas y tengo que ser capaz de obtenerlas de forma directa y sencilla a partir de un punto y un vector, porque puedo hacerlo en función de los parámetros que necesite para definir esa ecuación en concreto. ¿Vale? Por tanto, a nivel teórico, este sería el vídeo que nos permite saber cómo expresar una recta en diferentes formas, con diferentes ecuaciones, y en otro vídeo que os haré más adelante aprenderemos de forma práctica con un ejemplo a partir de 2 puntos a obtener las ecuaciones de la recta, ¿vale? Entonces yo creo que os ayudará a entenderlo todavía un poquito mejor. Así que nada, espero que lo hayáis entendido, que os haya gustado el vídeo y os espero en el ejemplo que os he comentado.